¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente, segundo encuentro correspondiente al día 17 de septiembre del 2020. En este segundo encuentro vamos a darle continuidad a lo que comenzamos la semana pasada, que estaba remitido fundamentalmente a lo que es el marco referencial de las distintas etapas del constitucionalismo, por lo menos las que se encuentran en esta primera etapa involucradas en nuestro marco de análisis. Vimos la semana pasada la cuestión de Gran Bretaña, de 1688 a 1776, como lo que llamaríamos el inicio de este proceso constitucionalista, y a partir de lo que podríamos llamar 1776-1814 la segunda etapa, que la denominamos el constitucionalismo revolucionario. Vimos la parte de Estados Unidos y ahora nos queda por ver Francia y la Constitución de Cádiz de 1812. Vuelvo a repetir, esto es marco referencial. Después se irá profundizando en cada uno de los temas, pero esto fundamentalmente para que ustedes vayan organizándose como habíamos convenido oportunamente. Constitucionalismo revolucionario, Francia. El caso de Francia está relacionado fundamentalmente con lo que se conoce como la Gran Revolución, la Revolución Francesa, que si bien viene con antecedentes desde 1700, más o menos 1760, está ya en 1789 con la toma de la Bastilla. Como estamos en el contexto del derecho histórico, arrancamos con un análisis particular de lo que es la norma y después se verán las cuestiones vinculadas a los procesos políticos, económicos y sociales. Las dos normas importantes a tener en cuenta son la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789 y la primera Constitución de 1791. Aspectos interesantes a tener en cuenta de estas construcciones normativas. La primera de ellas es que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 es una construcción que tiene un fuerte carácter filosófico, no ya tanto positivista. Y esto fundamentalmente porque quienes son los generadores de este proceso, el abad Sieyès y Bernabé, de alguna manera van desarrollando una construcción de derechos que tiene que ver fundamentalmente con esta cuestión de que fundamentalmente los derechos son para todos. Y dentro de eso está la cuestión de la igualdad, ¿no? Por eso se dice los derechos del hombre y del ciudadano, o sea, no solamente de los ciudadanos, sino también de los hombres. Todos los hombres son libres e iguales en derechos. Ahora bien, esta igualdad, que va a ser criticada por Jeremías Bethan, del cual en algún momento hablaremos también, es una igualdad que tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de la igualdad ante la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Esto de alguna manera para desmistificar la idea de que estamos hablando de una igualdad total. O sea, las diferencias por origen, riqueza y demás, de alguna manera no va a ser tan fácil, hasta que el Estado hace una impronta importante de que ello comience, a regularse hacia un cierto equilibrio. Con lo cual, estamos hablando de esta cuestión de igualdad ante la ley. El mismo tratamiento un noble como un sans-culotte, etc. Libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de imprenta, habeas corpus, el principio de legalidad penal, algo que es muy importante en lo que hace fundamentalmente la idea de un debido proceso, ¿correcto? Y fundamentalmente partir de una serie de cuestiones que van sentando las bases del debido proceso, para lo que hace, por ejemplo, para el resto de las naciones,
y que va a tener con el tema del principio de inocencia y de inviolabilidad de la propiedad. Es muy importante esta cuestión de comenzar a marcar el criterio del principio de inocencia, porque sirve en algún sentido para modificar los criterios inquisitivos del sistema penal y tiene que ver esencialmente con esta cuestión de toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, contrariamente a lo que pasaba con el sistema puro y inquisitivo, que implicaba una suerte de metodología para la obtención de la prueba, o sea, de la verdad, mediante, por ejemplo, la tortura. Entonces, digamos, a partir de estos tres criterios, comienza a cambiar la lógica, una lógica que de alguna manera había vulneraba de alguna manera muy fuertemente los derechos del hombre como tal. Cuestiones entonces que, enunciadas como las he mencionado, conformarían lo que se entendería como los derechos naturales e imprescriptibles. Dentro de esto, además, es importante mencionar, y aquí ya remitiéndolos en algún sentido a la Constitución de 1791, esa Constitución lo que va a generar también es la construcción del Estado en su nueva mirada, ¿no? Algo que se va a empezar a desarrollar a partir de una serie de criterios que tienen un marco importante desde el punto de vista filosófico, político, histórico y demás. Analizándolo un poco desde este punto de vista, recomiendo la lectura de Foucault, Seguridad, Territorio y Población. Y en esto me parece interesante comenzar a incorporar ese concepto de gubernamentalidad, ¿no? De la gubernamentalización del Estado, donde ya el control de las poblaciones va a tener un sentido distinto. Y aquí es importante mencionar que la construcción de la Constitución de 1791 va a dar un marco fundamentalmente a lo que se va a tener como la soberanía nacional, o sea, el soberano ya no es el rey, sino es el pueblo, y fundamentalmente la división de poderes. En esto no estamos hablando específicamente de Montesquieu, estamos hablando de Rousseau, que es el alma de esta construcción. Una monarquía republicana, un poder en manos de una asamblea nacional y lo que podríamos llamar el sometimiento de ese soberano, quien pasa a ser, digamos, el primer ciudadano, por así decirlo, o sea, de ser el primer soberano, de ser el primer o máximo soberano, pasa a ser el primer ciudadano, pero sometido a la voluntad del pueblo. Estos criterios que les estoy marcando son sumamente importantes. Ustedes vayan tomando cuenta, así como lo vimos con el tema de Gran Bretaña, como lo seguimos con el de Estados Unidos, esta cuestión de los derechos, esta cuestión de los recursos, de las acciones, el tema de la libertad. Retomemos un poco esta cuestión que mencioné en el primer encuentro. La construcción de la historia constitucional y de las constituciones en sí siempre va a ser la historia de la lucha entre el poder y la libertad. Por eso la construcción de lo que se va a conocer a partir de ahora como la construcción de la gubernamentalidad en sí va a ser muy importante en cuanto al desarrollo de todos estos procesos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de qué forma se construye el poder y de esa forma el poder puede dar continuidad a sus aspiraciones políticas, dentro de ellas de acuerdo al panorama que tiene presente, ¿no? O sea, este tema de reconocer derechos. Para cerrar este punto, vemos brevemente el tema de la Constitución de Cádiz de 1812, que tiene que ver un poco con el proceso que se da en España, desde lo que podríamos llamar la prisión de los monarcas absolutos, lo que se conoció como la farsa de Bayona, un proceso que va a servir de alguna manera como una suerte de puntapié inicial para arrancar con los procesos revolucionarios hispanoamericanos. Esta constitución, que va a tener, entre comillas, cierto tinte liberal, tiene que ver fundamentalmente con el problema que resulta de la ruptura
del mundo español con su pasado medieval. Como bien sabemos, de un feudalismo inacabado, ¿no? Un feudalismo como los modelos franceses o británicos. Fundamentalmente, la cuestión va a pasar por la soberanía nacional, ¿sí? Y la división de poderes. Cuestión que no, a diferencia de los franceses, no va a estar claramente definida, sino que en el caso de la soberanía nacional va a quedar muy vinculada a la idea del monarca, mientras que la idea de la división de poderes prácticamente va a pasar desapercibida. No había una declaración de derechos puntualmente en esta Constitución de Cádiz de 1812, sí en el capítulo quinto de esa Constitución se va a hacer un reconocimiento general a lo que es el juez natural, o sea, lo que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la competencia. Aparece el habeas corpus también, ¿sí? El derecho de petición, imprenta, y aquí aparece una de las cuestiones más complejas y que va a empezar a marcar la diferencia o la distancia, que va a tener mucho que ver con los procesos que se van a dar también en América Latina. La no existencia de la libertad religiosa. En este sentido, lo que quiero decir es que las propuestas de estos primeros atisbos de principios del siglo XIX y que se van a extender como ejemplo a constituciones latinoamericanas por lo menos hasta el año 1830, van a tener un rasgo fundamental y van a estar relacionados primordialmente con esta cuestión de que los nuevos estados o los nuevos territorios emancipados o los nuevos pueblos van a mantener a rajatablas el tema de la religión católica apostólica romana y esta suerte de unión entre el Estado y la Iglesia y sus distintas particularidades. Digamos que América Latina es fuertemente católica por la herencia hispana de la conquista y la colonización. Como parte de ese proceso, van a quedar claramente marcados en este tipo de cuestiones. Vamos a ver que en estos procesos que hemos estado analizando, Gran Bretaña, desde el punto de vista referencial, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y el caso de la Constitución de Cádiz, lo interesante es avanzar y decir, bueno, todos estos derechos, los cuales se repiten de alguna manera, van a comenzar a aparecer también en los primeros ensayos constitucionales que van a aparecer en Latinoamérica, ¿sí? Si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que va a ser la Constitución de 1811, la Constitución venezolana, la experiencia de 1813 en Ecuador y también en México. Son primeros ensayos constitucionales prácticamente no funcionales, pero que van a tener una fuerte impronta en cuanto a lo que es el efecto, ¿sí?, de los procesos franceses, de lo que va a ser la Constitución de Cádiz, como elementos importantes y trascendentales. Tomen nota de este tipo de cuestiones, siempre recuerden que ustedes para este tipo de lecturas van a tener el texto de Hobsbawm para la parte de la Revolución Francesa, van a tener también el de Howard Zinn para el tema de los Estados Unidos. Luego veremos el texto de Chus, que habla de la Constitución de Cádiz de 1812 con mayor detalle. Y lo de Gran Bretaña, bueno, es medianamente referencial como para marcar las etapas esencialmente de estos procesos constitucionales. ¿Por qué digo esto? Porque la segunda etapa, recordarán, la de 1776 a 1814. Después de 1814, las constituciones van a comenzar a navegar en una construcción que va a tender al modelo republicano liberal. De hecho, en las nuevas repúblicas que van a ir surgiendo progresivamente, las constituciones van a ser preferentemente liberales y muy similares a las de los Estados Unidos. Que sería el tercer momento, ¿no? Sería el momento de las constituciones que tienen más que ver con una idea de constituciones liberales, construcción del Estado, construcción de la gubernamentalidad,
construcción de una nueva ortopedia, ¿sí? Tomando así conceptos Foucaultianos, una nueva ortopedia en cuanto a lo que va a ser el armado del Estado, cosa que veremos oportunamente. Esto para que ustedes se marquen entonces los 4 cuadros: Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Cádiz. Estos 4 ejemplos después se van a complementar con los contenidos correspondientes para dar, digamos, desarrollo, ¿no?, a la cuestión referencial, ¿sí?